manifestadas en nuestras vidas. Mi hermano Germán va a poner Buenas tardes, bendiciones. El lugar santísimo era el lugar más importante del tabernáculo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo por una cortina de lino fino, donde dividía Dios con el pueblo. El lugar santísimo existía la caja de la alianza, donde estaba construida por madera de acacia cubierta en oro. En la caja de la alianza estaban el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Muéstralas acá adelante, Pater, por favor. El maná significa el pan de vida. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, salió hacia el desierto, y cuando iban rumbo al desierto, se les acabó la provisión de los alimentos que llevaban. Entonces el pueblo empezó a quejarse de que no había que comer, que tenían hambre, que estaban pasando necesidad. Entonces Dios escuchó la queja de su pueblo y llamó a Moisés, habló con Moisés para que hablara con el pueblo, que le iba a enviar en la tarde carne, o sea, las codornices, y en la mañana, al amanecer, un rocío que parecía semilla de cilantro, que era el maná. El maná tenía Dios le había puesto unas reglas para poder recoger el maná, que era solamente lo que necesitaran para el día para comer, y que al sexto día podían recoger doble porción para que quedara para el séptimo día, que era el día de descanso. Eso quiere decir, y lo hizo Dios para saber que si su pueblo estaba rigiéndose por la ley o por las reglas que él ponía. Después vienen las tablas de la ley. En las tablas de la ley, como Dios es un Dios de orden, le llamó a Moisés al monte Sinaí, donde le dio las tablas de la ley. En las tablas de la ley están se dividen en dos, que es la relación de Dios con el pueblo y la relación del pueblo con su prójimo. Son los mandamientos. La ley la pone Dios para poner orden en su pueblo, para guiar a su pueblo, pero Moisés, en un momento de rabia, partió las tablas originales que Dios había escrito con su propio dedo en hebreo, y a raíz de eso Moisés le tocó hacer las tablas nuevamente. O sea que estas no son las originales, son la copia, pero tienen el mismo valor que son las leyes de Dios. Buenas tardes, a mí me corresponde la vara de Aarón. La vara de Aarón representa la autoridad que viene siendo la vida, que representa a Jesús, el fruto que viene siendo el Espíritu, que somos frutos también del Espíritu, el amor, paz, amor, paz,
En el número 17, en el libro número 17, está la historia de la vara de Aarón, donde Coré, Abilá y otros israelitas se rebelaron contra la orden que Dios dio, porque primero habían escogido a Aarón, pero todos se rebelaron contra eso porque las 12 tribus estaban, santos para ser sacerdote también. Pero Dios dijo, para que no hubiera todo eso, Dios dijo que recogieran cada uno de cada tribu, cogieran una vara y le pusieran su nombre, para que al día siguiente la vara que reverdeciera y floreciera, esa era la que iba a escoger de lo que iba a ser el sumo sacerdote. Al día siguiente, la que reverdeció fue la de Aarón, que fue el escogido por Dios. Bien. Gloria a Dios. Yo voy a poner parte del sumo sacerdote, no la vestidura, sino la acción del sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, porque ya mis hermanos pusieron lo que significa la vestidura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, habían unas cortinas, unos velos de colores púrpura, azul, blanco y rojo carmesí. Ya mis hermanos dijeron que significa. Entonces, esos velos dividían el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ya? No todo mundo puede ver el rostro de Dios. Son pocas las personas que pueden ver como Moisés, ¿verdad? Que vio el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Entonces, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, no rodaba los velos, sino que los subía por respeto, porque todavía los velos no habían sido rasgados en el tiempo del tabernáculo. Entraba. Entonces, el sumo sacerdote tenía que entrar con incienso y caminar todo el arca, pero sin darle la espalda, porque no le podemos dar la espalda a la presencia de Dios. Y él caminaba haciendo la expiación, caminaba y primero tenía que regar el incienso, representando de que nosotros tenemos que entregarle a Dios una ofrenda de perfumes, la mejor ofrenda al Señor. Si tú estás en la presencia de Dios, no puedes estar como muchas veces estamos en los cultos, en el tiempo de ahora, que estamos así apáticos, no. El sumo sacerdote tenía que estar en plena comunión con Dios. ¿Ya? Él sí tenía familia. Él tenía familia, sus hijos, todo. Pero no podía salir del lugar santo de él, ¿verdad? Entonces, él hacía el incienso, todo, y después que hacía, cogía y la sangre de la expiación. La sangre. No, la sangre. La sangre de la expiación no lo echaba en cualquier lugar del arca, lo hacía en el centro de los dos querubines. ¿Por qué? Porque en medio de los dos querubines estaba Dios. Aquí estaba Dios. Y eso representaba que el sacrificio que nosotros hacemos y que tenemos que hacer constantemente, quemar nuestra carne, sujetarla, buscar a Dios, tiene que ser en la presencia de Dios, no en otro lugar. ¿Ya? Entonces, la Biblia describe que el arca tenía de longitud 2,5 codos
y de altura tenía codo y medio y de ancho también tenía codo y medio. El arca fue hecho de madera de acacia, pero cubierto en oro. Recordemos que Jesús, él ayudaba a su padre adoptivo José en su negocio en cuanto a la madera. Eso también lo representa. Y también que representa que Cristo murió en un madero, ¿verdad? Cristo murió en un madero. Los querubines son 6, tienen 6 alas, pero yo hice 4 acá de cada lado porque el peso de Gloria tumbaba todo el arca, mucho peso. Aquí lo estoy sosteniendo, bueno, pero sí, los querubines tenían 2 alas, con uno lo alzaban y cubrían y simbolizaba de que nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios. Tenemos que guardarla de cualquier ataque del enemigo, aún de nosotros mismos, porque a veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, nuestra propia carne. Por eso es que las alas simbolizaban de que nosotros tenemos que cuidar la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Por qué arrodillados? Porque eso simboliza humillación. No podemos entrar a la presencia de Dios de cualquier manera, sino humillados. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. La Biblia describe que este propiciatorio si era hecho totalmente en oro. Y los querubines también eran hechos en puro oro, martillado, como el martillo. Eso se refiere a que la Biblia dice en Jeremías 23, Él es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, por eso, todo esto tenía que ser tallado con el martillo, que es la palabra de Dios, y Él es el que nos va a dar forma. El martillo de Dios forma a los querubines. Claro, los querubines que estaban en el arca eran algo simbólico. No eran los querubines que están en el cielo, ¿verdad? Que la Biblia describe que con 2 alas se tapan el rostro, con otros tapan los pies, con otros, ¿verdad? No, esto era una simbología simplemente. No todo el mundo podía cargar el arca, ¿verdad? Porque quiere decir que no todo el mundo, aunque haya mucha gente por ahí diciendo que tienen al Señor, como dice la palabra, me dirán mucho por ahí, Señor, Señor, pero nada, no se vista que no va. Eso simboliza que no todo el mundo, solo los levitas y el grupo de los levitas que se llama Cohen, eran los que estaban encargados de llevar el arca. Esto que está aquí es hecho en madera, pero cubierto en oro. Todo era cubierto en oro. Solo oro era el propiciatorio y los querubines. Estas argollas que están aquí también eran hechas en oro. Gloria a Jesús. Y también en los cuando muchas veces, bueno, en la Biblia describe que el arca fue robado, pero eso fue mucho después. Fue mucho después y hubo consecuencias. Hubo consecuencias de todas esas cosas, no para el filisteo que se la robó, sino para los judíos, porque tenemos que cuidar la presencia de Dios. Eso simboliza de que nosotros no podemos dejarnos llevar por las circunstancias, ni por lo que estamos viviendo, ni mucho menos dejar que nuestras amistades te roben la gloria de Dios sutilmente. La Biblia describe que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Amén. Bueno, la Biblia describe que había de día, arriba del arca, del tabernáculo, había una columna de nube. Eso simbolizaba la protección. Eso simbolizaba la protección de Dios. Eso quería decir que todo el que pasaba por el pueblo judío, por todo eso, el pueblo de Dios, decía, ahí está Dios con ellos. Y de noche había una columna de fuego, porque en el día hacía sol y en la noche frío. Entonces, por eso el fuego simboliza al Espíritu de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar este fuego.
que es el que nos da vida y el que nos ayuda a sostenernos, sobre todo en estos tiempos difíciles. Amén. Mi compañera hablaba de la vara floreció y tenía un fruto que se llama almendro, ¿verdad? Y la Biblia describe que esta vara tuvo una pelea, como dicen por ahí. Coré y todo, Natal y todo, el grupo de esos pueblos peleaban, porque a pesar de que eran levitas también, todos querían saber, todos querían decir, porque le decían, ¿por qué Aarón? Porque Aarón es el sumo sacerdote, yo quiero ser. Y muchas veces en el tiempo de hoy, a veces tenemos rencillas y tenemos celos con los hermanos. Ay, este acaba de llegar y ya lo montaron. Ay, y comenzamos nosotros a murmurar, hermano, mire lo que le pasó al grupo de Coré, y a todos ellos se los tragó la tierra. Por eso, algo que Dios aborrece en esta vida, aparte de que blasfemen contra el Espíritu, es que la murmuración. Por eso nosotros no podemos murmurar. Y la Biblia describe que la vara de Aarón simboliza autoridad. Entonces, cuando ellos vieron que el sumo sacerdote, que era Aarón, vio que floreció, y para que no digan, ay no, como Moisés es el hermano de Aarón, hubo roca. No, cada quien tenía su nombre en la vara. ¿Cómo decir? ¿Escrito por el sumo sacerdote o por ellos mismos? No, cada quien escribía su nombre, Luzmegui, Nancy, y ahí cada quien. Las 12 tribus escritas su nombre. Leví, y escribían su nombre, y la Biblia describe que la vara, todas las 12 varas, estaban sobre el arca. Eso simboliza que toda decisión hay que llevar a la presencia de Dios. Amén. Y que Dios es el que decide a quién escoge, no del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso usted no critique ni murmure, por ahí dice que no lavamos ni prestamos la batea. Entonces nosotros, si no vamos a trabajar al Señor, deje que los demás, si es el cuchillo, no importa, Dios sabe a quién escoge. Dios quiso que fuera sumo sacerdote, fuera Aarón y no Moisés. A veces nos preguntamos por qué. No, Dios quiso, y así, la voluntad de Él no hay que criticarla ni murmurar, no, así fue. La Biblia describe que las tablas, para ya terminar, la Biblia describe que las tablas eran 2 tablas. Esto simboliza Antiguo y Nuevo Testamento. Porque esto está un poquito más grande, porque el Antiguo Testamento tiene más libros, ¿verdad? Pero esto simboliza el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso eran 2 tablas. Y la Biblia describe que era piedra. Sobre esta roca se va a edificar nosotros, que somos la iglesia, ¿verdad? Y aunque fue escrita en hebreo, esto está imprimido aquí en hebreo. Algunas palabras no las sé pronunciar, solo sé que dice Adonai, ¿verdad? Pero la Biblia describe que la palabra de Dios quebranta toda idolatría, porque cuando bajó Moisés y halló el pueblo permitido por Aarón no lo hizo, pero ellos al ver insistir, Aarón vino y le dijo, bueno, traigan oro y vamos a hacer el becerro. Pero cuando Moisés bajó y vio que Aarón, siendo el líder, le permitió, se hizo. ¿Y qué hizo? Cogió las tablas que representa la palabra de Dios y lo tiró sobre el becerro y quebró toda idolatría. Solo la palabra, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios que quebranta todo pecado, toda idolatría. Usted no trate de cambiar a nadie, es la palabra de Dios que cambia a las personas. Amén. Gloria a Dios.